Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a arrancar ahora hablando sobre lo que a mi juicio son los principales aspectos de la reforma laboral que propone el gobierno, que me parece, ya adelanto, excelente. Luego vamos a hablar de los principales puntos de la reforma tributaria, con algunas reflexiones por mi parte, y después vamos a estar recordando qué es un imputado, un procesado, qué significa que se cita alguien en indagatoria, qué se eleve a juicio oral. A propósito de todas estas cuestiones, estas noticias sobre corrupción que estamos viendo últimamente, y siguiendo un poco en línea con el programa pasado cuando recordábamos los principales delitos de corrupción. Como decíamos entonces, la reforma laboral. Una primera aclaración es que la reforma laboral que propone el gobierno, que es justamente una propuesta, no es todavía una ley, es muy larga, es mucho más, incluye muchos más aspectos de lo que reflejan los medios que lógicamente tienen que resumir, ¿no? Son más de 170 artículos que incluyen un montón de cuestiones, pero yo quiero elegir 2 o 3 aspectos que a mí me parecen extraordinarios y un cambio revolucionario en el mundo del derecho laboral y en el mundo de la economía en Argentina, para lo cual debo necesariamente recordar cómo estamos hoy. Hoy, en materia de indemnizaciones laborales, indemnizaciones por despido, tenemos la indemnización histórica básica, la de 1 mes por año trabajado, o fracción mayor de 3 meses, es decir, toda persona que trabajó 1 año o más de 3 meses tiene derecho a 1 mes por ese periodo. Trabajó 3 años y 4 meses, tiene derecho a 4 sueldos como si fueran 4 años. Esto está en la Ley de Contrato de Trabajo del año 74 de toda la vida. Pero además tenemos indemnizaciones adicionales, esto lo hemos explicado hasta el hartazgo aquí, lo hemos explicado este mismo año, indemnizaciones adicionales a las que nosotros llamamos multa, los abogados llamamos multa, que son las que proceden cuando la relación laboral está total o parcialmente en negro. Entonces, estando una relación laboral total o parcialmente en negro, se duplica la indemnización común y además se suma la 4ª parte de la remuneración que estuvo en negro. Además, hay otra ley que agrega un pago fijo de 3 meses para quien haya a raíz de una relación en negro, reclamado un certificado de servicio y remuneraciones, que por supuesto no le van a poder dar si estuvo en negro, 3 meses más. Y además hay otra ley que, más técnica, agrega otras indemnizaciones. Estas leyes, a grandes rasgos, son 4. La Ley de Contrato de Trabajo, la histórica, la ley conocida como Ley de Empleo, que es la que multiplicó exponencialmente la industria del juicio laboral, que es la que crea estas multas adicionales, que es de diciembre de 1991, Menem y Cavallo. Por eso, los boludos que dicen que esto es volver a los 90, es exactamente al revés. Esto es salir de los 90. Digo porque tanta pavada que se dice con este tema, y se ignora. Y las otras 2 leyes que agregaron más indemnizaciones son de la Rúa, del neoliberal de la Rúa. Bien, esto lo hemos explicado infinidad de veces, esto es el principal obstáculo para la creación de empleo. ¿Por qué? Desde que el mundo es un mundo, cuando en una relación, un contrato, es caro salir, es caro entrar. Cuando es difícil salir, es difícil entrar. Cuando un empleador sabe, percibe, escuchó, notó que echar a un tipo le sale una fortuna, lógicamente lo que hace es, en lo posible, no tomar a nadie. Esto es de sentido común, de 2 más 2, y sin embargo nuestros grandes dirigentes políticos durante mucho tiempo no lo han entendido. Entonces, la situación actual, que se las quiero graficar brevemente, supongamos un sueldo de 10.000 pesos para hacer todo redondo. Una persona que trabajó 4 años, tiene 1 mes por año, son 4 meses de indemnización, más 1 mes de preaviso, 5 meses, por 10.000 pesos son 50.000 pesos, con la indemnización básica, la que rigió toda la vida con la Ley de Contrato de Trabajo, 50.000 pesos. Con la Ley de Empleo que estoy criticando, sube a 50.000, o sea, las 50.000 que dijimos recién, más 50.000 pesos, porque se duplica más 1 año, que es la 4ª parte de los 4 años que estuvo en negro, que serían 130.000 pesos, porque son 13 meses, 12 más el aguinaldo. Entonces tenemos 130.000 más 50.000 más 50.000, haciéndolo muy redondito, estamos hablando de 230.000, más los 3 meses, nos olvidamos, 260.000, contra 50.000. Estamos hablando de una liquidación que es más de 5 veces
la que se hacía con la ley de contrato de trabajo. Esto sin contar feriado, horas extras, plus, etc. Esto es lo que ha generado una explosión de la industria del juicio laboral desde hace 26 años, gracias a Menem y Cavallo. ¿Qué propone? Y lo que hace que hoy la gente diga no tomo a nadie a menos que sea absolutamente indispensable. Y por eso hoy sea tan difícil crear trabajo en Argentina, que es, aclaramos, uno de los países más caros del mundo en materia de indemnización, uno de los 3 o 4 más caros del mundo, y ha sido una de las razones por las que muchas empresas no han venido a Argentina. Específicamente, no se puede invertir en un país que tenga estas leyes laborales. Esto lo han dicho infinidad de veces empresas, estados y demás. Bien, ¿qué hace la reforma laboral, entre otras cosas, que propone el gobierno? Elimina todas las indemnizaciones excepto la de la ley de contrato de trabajo. Es decir, elimina la ley que impulsó Menem y Cavallo y las 2 de la Rúa. Con lo cual volvemos a la indemnización básica de un mes por año trabajado. A eso le agrega un proceso muy gradual, para mi gusto, demasiado gradual, según el cual se van a ir pagando menos aporte y contribuciones, menos cargas sociales, hasta llegar al equivalente a hoy de 12.000 pesos. Esto se va a ir actualizando con el índice del INDEC en 5 años. ¿Esto qué significa? Que a valores de hoy, el empleado que gana 12.000 pesos o menos no va a generar cargas sociales para el empleador, y a partir de arriba solamente va a haber cargas sociales por el excedente. Es como si fuera un mínimo no imponible. Entonces, sobre un sueldo de 15.000 pesos, el empleador va a pagar 3.000, que es la diferencia entre 15.000 y 12.000. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, porque esto va a empujar a mucha gente a blanquear empleados. Y hoy, la casi totalidad de los empleados en negros están en las pymes chiquitas. Porque más allá del discurso políticamente correcto de putear a las corporaciones, las grandes empresas y demás, los empleados en negro están en la verdulería, en la ferretería, en la cerrajería, en la roticería. Todas esas pequeñas empresas no blanquean empleados porque blanquearlos es muy caro por las cargas sociales. Por eso se ponen a juicios gigantescos. Con esta medida complementaria se reducen las indemnizaciones por un lado y por otro lado se facilita el blanqueo porque no es caro, porque es lo mismo tenerlo blanco en negro, porque no hay que pagar cargas sociales hasta 12.000 pesos de hoy, esto en 5 años, más una tercera medida que para mí es fantástica, que nosotros la hemos planteado de acá, que es, con otro nombre, una especie de fondo para indemnizaciones, tiene otro nombre, que va a ser un fondo voluntario para el empleador, según el cual, si se inscribe, financia preventivamente una indemnización, de manera tal que un empleador toma un empleado, va pagando a medida que pasa el tiempo, como si fuera una especie de carga social, una cuota, que veremos después de cuánto es, a un instituto que se crea, que por primera vez estoy de acuerdo que se cree un organismo que va a estar dirigido por representantes del Estado, de los empresarios y de los sindicatos, se va a crear un fondo entonces de manera que cuando un empleador despide a un empleado, el empleado ya tenga su indemnización. Es decir, uno le puede decir, mira, estás despedido, el empleado se va y el cajero de la otra cuadra ya cobra su indemnización, porque va a estar financiada con el pago previo en esta suerte de fondo. Por eso yo creo que esto es revolucionario realmente, porque esto va a terminar con gran parte de la industria del juicio, con las demandas escandalosas que hay en materia laboral, con las demandas inventadas que existen en materia laboral. Todo esto agregado, recordamos, a que los empleados no pagan honorarios. O sea, hoy el sistema es pedir lo que quieras, cuando quieras, a quien quiera, que no pasa nada. Esto se terminaría. Los únicos que pierden, afortunadamente, que me perdonen algunos amigos que tengo, son los abogados laboralistas, porque el empleado va a tener la indemnización enseguida, el empleador no va a tener miedo de despedir, con lo cual el empleado va a tener que trabajar bien. Se va a terminar esta cosa hoy de muchos empleados que especulan porque que me eches caro, entonces llego tarde, no trabajo todo bien. Va a perderse el miedo al empleador a contratar gente. Esto es fundamental. Y al perder miedo el empleador para contratar gente, va a contratar gente. Va a hacer las cosas que hoy no hace por miedo. De manera que la gente que no tiene trabajo va a poder conseguir más trabajo, porque va a ser más fácil que otro lo tome, porque van a caer esos reparos y estas cuestiones que hay. Entonces yo creo que, más allá de que esto seguramente va a ser discutido, veremos si sale así como está, si sale menos, estaremos atentos a esto, y si finalmente sale, va a pasar un tiempito hasta que
se incorpore la nueva mentalidad, seguramente va a haber planteo de inconstitucionalidad, va a haber algunos juzgados que lo van a dar, vamos a tener que esperar algún fallo de la Corte, pero esto, si realmente sale así y si realmente se instala definitivamente, es un cambio revolucionario en nuestro país y va a generar una gran explosión de empleo, así que esta parte yo personalmente la celebro profundamente. Ahora vamos a la primera pausa y a la vuelta hacemos algunas reflexiones sobre la reforma tributaria. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como dijimos, vamos a hacer algún pantallazo de algún ping-pong sobre algunos puntos de la reforma tributaria, que también es una reforma muy extensa, es una reforma con muchos interrogantes todavía, es un borrador, como la laboral no es ley todavía, está sometida a discusión, puede haber cambios, y aborda muchos aspectos técnicos. Y como primera aproximación, creo que es imperioso decir que es imposible estar totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo con una reforma cuando es tan amplia y abarca tantos temas. Pero de todos modos, yo seleccioné algunos puntos que me parecen importantes y creo que se puede tener una opinión general, como voy a decir al final de estos puntos. Un primer punto elegido arbitrariamente es: se reduce el impuesto a las ganancias a las empresas, que hoy es del 35% fijo, se reduce paulatinamente, gradualmente, hasta el 25%, se reduce 10 puntos si se reinvierten las utilidades. Es decir, acá esto es un mecanismo viejo, si se quiere, muy común, muy usado en el mundo, que es decir, que el Estado le diga a la empresa: mira, si vos parte de lo que ganás lo reinvertís en el negocio, yo te lo descuento de ganancia. Es una forma de fomentar la reinversión. Podés no hacerlo, podés retirar toda tu ganancia, pagás el 35% y no pasa nada. Habrá que ver después qué se entiende por reinversión, ¿no? Es la cuestión. Si reinversión es comprar una nueva máquina, no hay duda de eso, abrir un local o decorar un local. Es reinvertir, redecorar un local, hacer publicidad, reinvertir. Bueno, eso se irá viendo más adelante. Se va a permitir que el impuesto al cheque, que en realidad es el impuesto al débito y crédito, conocido como impuesto al cheque, pueda ser también gradualmente imputado al pago de impuestos a las ganancias, con lo cual implica una reducción también de la ganancia, algo que ya ocurre hoy con las pymes, con la ley pymes que está vigente del año pasado. Esto va a ser regla y todo el mundo va a poder descontar del impuesto a las ganancias lo que pague el impuesto al débito y crédito. En mi opinión, para mí hubiera sido mejor eliminar el impuesto a crédito y débito, porque es una carga bastante fuerte que no siempre se puede imputar, no es lineal, y es un desincentivo para la bancarización, porque todo lo que el comerciante puede hacer fuera del banco va a tratar de hacerlo para evitar esta carga, ¿no? Que muchas veces es una carga definitiva porque no tienen impuesto al que imputar, y muchas veces es una carga financiera porque aunque se imputa después y en el medio hubo capital inmovilizado. Bueno, esto es lo ideal, pero me parece, más allá de eso, positivo. Se incorpora la famosa renta financiera de la que tanto se habló. El tema de la renta financiera es complicado, es peligroso, porque suena a grabar al tipo que tiene guita y no produce. Esto es lo que se vende con una visión casi populista, pero en realidad la renta financiera es peligrosa porque puede ahuyentar a la gente de los bancos, hacer que la gente saque la plata a los bancos, y en ese caso los bancos van a tener menos plata para prestar y va a encarecer el crédito. Sin embargo, como la planteó el gobierno, lo que hay es
un mínimo muy alto del capital sujeto a gravamen y una alícuota que es del 5% cuando se trata de una inversión en pesos o 15 en dólares, una discriminación que para mí no tiene razón de ser, debería ser una sola alícuota. Y creo que es a partir del 1,5 millones de inversión las utilidades sobre ese 1,5 millones. Entonces supongamos un plazo fijo, para hacerlo redondo, si uno tiene 2 millones de pesos en plazo fijo y el banco da un 20% anual, esos son 400.000 pesos, habrá que ver si a esos 400.000 pesos de interés se le puede descontar la inflación o no. Si no se le puede descontar la inflación, se pagarán 5% sobre esos 400.000, que son 20.000 pesos, sobre un capital de 2 millones. Si se puede descontar la inflación, habrá que ver la inflación. Si la inflación fue del 20% y los intereses fueron del 20%, no se paga nada. Si la inflación fue del 10% y el interés fue del 20%, entonces se pagará sobre el 20% y en vez de estos 20.000 pesos serán 10.000 pesos. Por eso sigue siendo un monto todavía chico. Y están exentos con toda razonabilidad del pago a la renta financiera las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, porque ahí no es propiamente inversión puramente especulativa, sino que uno está incorporando capital a empresas que con eso crecen y progresan. Eso está muy bien y además va a fomentar la canalización del ahorro por ese lado. Se promueve una reducción del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Esto es uno de los núcleos de la reforma tributaria y hasta acá esto es voluntarismo. Acá ahora lo que viene es rosca pura porque es un impuesto provincial, va a depender de los gobernadores y las legislaturas provinciales. Pero el impuesto a los ingresos brutos es el peor impuesto argentino lejos, es un impuesto terrible porque va directamente justamente sobre los ingresos brutos, es escalonado, a diferencia del IVA, que tiene un sistema de crédito y débito que permite que el que lo paga deduzca, reste al débito el crédito que tuvo cuando compró. El ingreso bruto se va acumulando de manera que lo paga el fabricante, el distribuidor, el mayorista, el minorista, y todo eso obviamente es precio. Por eso cuando se dice es una reforma pro empresario, pro comerciante y no pro consumidor, como han dicho algunos boludos también que no entienden nada, bajar ingresos brutos es beneficiar al consumidor. Es increíble que no se entienda esto. Está tan ideologizado y tan estupidizado el discurso hoy que es increíble que haya que explicar esto. Esto está en el aire, insistimos, depende de los gobernadores. En Provincia de Buenos Aires ya Vidal le envió un paquete que incluye una reforma, una rebaja de ingresos brutos del 1%, en algunos casos con una alícuota, en otros con otra, pero un 1% es mucho. Piensen que un comercio que en Provincia de Buenos Aires paga 3,5, si llega a pagar 2,5, está pagando un 1% menos de su facturación bruta. Por supuesto, esto viene acompañado a nivel provincial de un aumento del impuesto inmobiliario que no le gusta a nadie y que lamentablemente pareciera ser necesario, quizás no como está planteado, para equilibrar las cuentas. Volviendo al aspecto nacional, tenemos, se eliminan lo que se conoce como impuestos internos para celulares, televisores y monitores y se agregan para bebidas alcohólicas, gaseosas. Acá yo creo que este tipo de impuestos son distorsivos. Por supuesto, celebro la eliminación de impuesto interno a los celulares, televisores y monitores y creo que habría que ampliarlo a todo. Acá se quejó la gobernadora Tierra del Fuego porque dice que quiebra la provincia si sacan esto, frente a lo cual mi reflexión es que quiebre. Dejemos de estar 40 millones de argentinos subsidiando a 10 tipos en Tierra del Fuego. Habrá que ver, yo no comparto el impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas. Habrá que ver si esas empresas también no terminan beneficiándose por otro lado con la reducción de ganancias que decíamos y la reducción en las cargas laborales. Es un cálculo imposible de hacer hoy sin que todavía esté vigente todo esto. Hay después también una reducción, quita y aumento de alícuotas en los autos, dependiendo de que sean de media gama, alta gama. Esto me parece que también hay que ser cuidadoso. Y yo creo que como regla siempre es mejor establecer una alícuota general, porque si no pasa esto de que después la industria se acomoda a la estructura impositiva, entonces sube el valor del auto que tiene menos impuestos y al revés, y las ganancias que pierde con impuestos de una gama lo compensa con otra. Esto ya pasó con Kicillof, que aplicó un impuestazo para los autos supuestamente de más gama, y lo que lógicamente hicieron las empresas fue redistribuir los precios de manera de compensar esas pérdidas por los autos de alta gama que no vendían, con lo cual los autos de mediana gama subieron el precio.
Esto hay que tener cuidado, esto para mí también es un error. Pero como regla general, esto es un pantallazo muy rápido que hicimos, pero algunas reglas o conclusiones generales personales mías. La reforma como está planteada, la naturaleza, el espíritu de la reforma es pro comercio, pro inversión, pro empresa o pro oferta, como dicen muchos, cuando venimos de una estructura que fomentaba la demanda, el consumo, ¿no? El tirar guita, el tirar plata en la gente para que la gente gaste, algo necesariamente efímero, temporario, artificial. Ahora se está queriendo incentivar la inversión y por eso los beneficios impositivos en principio a las empresas que, como decimos, siempre terminan luego beneficiando a empleados y consumidores. Yo creo que desde ese punto de vista es una reforma para celebrar. Es demasiado gradual para mi gusto, debiera ser un poco más fuerte. Habrá que ver las limitaciones de tipo política que hay, ya vemos que algunos gobernadores están saltando, pero creo que debiera haber sido más rápido porque lo que es muy gradual después corre el riesgo de que se termine no implementando, que en el medio se pierda, se plantea una prórroga, una compensación y se termine perdiendo, esperemos que no. Y no hay que perder de vista que esto parte de una discusión global también. Cuando hablamos de redefinir el sistema impositivo, tenemos que pensar en el sistema impositivo de los demás países. Trump en Estados Unidos está impulsando una reforma tributaria tremenda, la más grande de la historia de Estados Unidos. Inglaterra acaba de bajar impuestos a las empresas, a los más ricos. Dinamarca acaba de plantear un sistema de baja de impuestos progresivos por 25 años seguidos. Australia también a los más ricos. Entonces, el mundo está bajando impuestos para que vengan las inversiones. En ese sentido tenemos que evaluarlo. Terminaría con la mayor crítica, si se quiere, también, entre comillas, esperemos a ver qué pasa, que es que esta reforma impositiva no pareciera venir acompañada de la reducción del Estado. Hay que achicar el Estado, achicar el gasto público, es requisito imprescindible para bajar los impuestos. No hay que pensar en que si bajo un impuesto tengo que subir otro para compensar. Hay que pensar en que bajo un impuesto y lo bajo, y no compenso con nada. Bajo el gasto necesario para justificar ese impuesto. No vi nada en ese sentido, es la mayor crítica que tengo. Quizás se haga y no se diga, porque es cierto que a veces la baja de gasto público no hay que anunciarla, hay que hacerla, porque si uno la anuncia genera más discusión y dificulta su instrumentación. Veremos si ese es el caso. En reglas generales, yo la reforma tributaria la celebro, creo que es muy positiva, es mejor sistema tributario que el que tenemos, salvo estas pequeñas críticas que hice, pero como decimos, depende de cómo termine esto después de la discusión y finalmente cuando se instrumente, cómo se reglamente y cómo se verá en la práctica. Estaremos, por supuesto, atentos, como siempre, a todos estos temas. Vamos a la segunda y última pausa de hoy y ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer y último bloque hoy de Derecho a la Gente. Hemos hecho un programa de 3 bloques, pero creemos que se justificó hoy extendernos en la reforma laboral y la reforma tributaria que está en discusión, porque son realmente temas que van a impactar y mucho en nuestro país. No vamos a llegar por cuestiones de tiempo a desarrollar lo que habíamos prometido, qué significa que alguien esté imputado en una causa, que se imputa a alguien en una causa, qué significa que se lo cite a indagatoria, qué significa que se lo procese, qué es un procesamiento, qué significa que una causa se eleve a juicio oral, y después finalmente el último paso que es la absolución o la condena, es decir, la sentencia. Esto muchas veces genera confusión, incluso en periodistas calificados,
es gente que supuestamente conoce y se presentan situaciones distintas como parecidas. Por eso, digamos, como adelanto el tema que vamos a desarrollar la semana que viene, para lo cual, por supuesto, ya lo estamos invitando, vamos a diferenciar estas situaciones. Que alguien esté imputado, que alguien sea citado en indagatoria, que es algo distinto, que alguien sea procesado, que también es algo distinto, y que finalmente se eleve o no a juicio oral la causa. Y además de explicar esto, que este esquema así, muy rápidamente presentado, obedece o responde a la estructura de la legislación nacional, porque la mayoría de las noticias que vemos, sobre todo por casos de corrupción, son procesos penales que tramitan con la legislación procesal de la Nación y ante juzgados de la Nación, mientras que en provincia de Buenos Aires hay algunas diferencias que también a veces hacen que la noticia se presente de forma un poco confusa, o a veces los propios periodistas crean que se dio una situación en un expediente que en realidad no es la que se dio por una cuestión de diferencias técnicas en el proceso sencillas de explicar. Así que vamos a aprovechar también la semana que viene, además de explicar la cuestión nacional, cómo es en el proceso de la provincia de Buenos Aires, para ver si de alguna manera podemos contribuir a que se entienda un poquito más. Hecho entonces este pantallazo, esta introducción y esta invitación a que nos sigan en el próximo programa, nos despedimos entonces sí, hasta la semana que viene.